Bueno, familia, arrancamos este proyecto que yo estoy bien contento. Es un proyecto que es mi bebé. Hablando con Luis Miguel, yo le quiero agradecer a la gente de GW5. Los puedes conseguir en las redes sociales como @GW5. Y a mí, a este servidor que está bien contento. Yamaris es mi invitada de hoy. Ella es un ser humano que yo dije, la tengo que invitar a mi primer episodio. ¿Qué tal, Yamaris? Muy bien, bien contenta, honrada de estar en tu primer episodio. Llegué y lo primero que dije, ¿estás nervioso? Yo estaba nerviosa para mi primer episodio de mi podcast. Así que muchas felicidades y gracias. Que sea el comienzo de una trayectoria maravillosa, ¿verdad? Como podcastero, como dicen por ahí. Este episodio es traído y le quiero dar las gracias a GW5. Yamaris también trabaja aquí en GW5. Sí, Gabriel Nieves especialmente, un ser humano que me abrió las puertas y yo sé que a ti también. Sí. Así que GW5 está comandando esta... Totalmente, los duros en podcast. De verdad que es una familia. Y yo creo que ese sentido de que estamos todos juntos en esto, de que estamos movilizando este medio digital, con ese sentido de grupo, de trabajo en equipo, a mí me encanta. Eso, mira, aquí, en GW5. Pues honrado de tenerte en este primer episodio. Como te dije, esto es un proyecto que voy a traer gente diversa, gente a conocerla, a conocer su historia. Todo el mundo tiene una historia que contar, Yamaris. Sí. Y todos aportamos a un país desde nuestras trincheras, desde nuestros espacios, ya sea desde el arte, desde las comunicaciones, desde la administración, que lo hablábamos fuera de cámaras. Y es bien importante crear estos espacios porque todo el mundo tiene objetivos y metas que lograr y tiene trayectoria y carrera como la tienes tú. Sí. Yamaris, gracias. ¿Siempre el arte estuvo en ti desde pequeña? Siempre, toda la vida. Y agradezco mucho a mi papá que identificó y que con las limitaciones que hubo, ¿verdad? Que teníamos de pequeños, en mi casa éramos 4 hijos, pues siempre me expuso a la educación musical y teatral y de actuación y le estaré eternamente agradecida. Entonces, ¿de tu familia eres la única que trabaja en esta industria o hay alguien más? De nosotros 4, pues sí. Pero ya entonces tengo sobrinas, que tú conoces a una de ellas. Claro que sí, que le enviamos un beso y un abrazo a Ariana Latorre, artista independiente. Así mismo es. Ella canta, baila, actúa. Tengo otra sobrina que está en California estudiando actuación. Se llama Niani. Así que ellas dos pues son... Pero no son las únicas que tienen talento, porque tengo una deportista mía, la hermana de Ariana, que también tiene mucho talento para cantar y para las artes, pero se ha ido más por el deporte. Así que, pues sí, eso está ahí. Tengo a mis nenas, esas son mis nenas. Eres egresada del Departamento de Drama de la Universidad de Puerto Rico. Sí. Cuéntame esos años en la Yupi. La Yupi es la Yupi. Maravillosa, de verdad, la UPR, yo siempre la recomiendo a la misma Ariana. Para mí fue un pilar, ¿verdad? El pilar de mi educación. Tengo que decir que antes de entrar a la UPR ya había tomado clases, que lo he mencionado otras veces, en lo importante de las academias, ¿verdad? De esos centros de talleres, centros educativos que están aparte de la universidad, para los niños, los jóvenes, los adolescentes, es vital. Y yo estuve en la Academia Dramática de Teófilo Torres y la de Luz María Rondón y Germán O'Neill antes de entrar a la universidad. Wow, Luz María Rondón, sí, un ícono de este país. Así es, así es. Pero entonces al entrar a la universidad, que ya me dice, pero ¿por qué vas a estudiar eso si ya lo estudiaste? Así que sé yo, pues fue otra cosa, porque es una mirada desde un pensamiento crítico distinto, desde ya ese cerebro transformándose a la adultez, ¿verdad? Y honestamente no me arrepiento. Agradecida de mis profesores de Insayas y Dalia Pérez Garay, entre otros tantos. Eso te iba a preguntar, Yamaris, porque siempre hay profesores que pasan por nuestra vida, que nos marcan. En la Universidad de Puerto Rico cuenta con profesores de alta calidad, que en paz descanse de Insayas. ¿Qué profesor o qué clase tú recuerdas con mucho cariño que tú dices,
aquí yo aprendí un montón. Digo, se aprende en la UP, se aprende, ¿verdad? Pero siempre hay una clase o un profesor que marca a uno. Qué difícil, porque honestamente, qué buenos profesores. José Félix Gómez. Estuve también con José Luis Ramos Escobar, que me dio tantas oportunidades tan maravillosas, dramaturgo puertorriqueño. Es difícil. Yo tendría que mencionarte, y porque si me pones una pistola obligada que elija uno, a Dean, pero es meramente porque tuvimos una conexión muy especial y me ayudó en el caminar con montones de personajes que me fueron surgiendo, y que él era el director de esas piezas al mismo tiempo que era el profesor de la UPR. Entonces ya eran como muchas cosas que nos unían, y pues fue fácil, hacer clic y pues obviamente pues aprender muchísimo de... Claro. Sí, así que fue un pilar. Antes de él, Teófilo Torres, Carlos Miranda, la misma Luz María Rondón, tantos maravillosos. Vamos a ir un poquito para atrás. Ok. Uno, cuando entra a la universidad, pues está este debate de que uno está 100% a lo que se quiere dedicar. Hay gente que entra por una cosa, termina en otra. Pero cuando vamos a tu niñez, ¿tú recuerdas ese primer momento que tú te enamoraste del teatro? Mira, es que eso fue algo tan orgánico. ¿Cómo te explico? Yo no puedo decirte, mira, en este momento yo tengo compañeros que dicen, mira, yo vi X obra y desde ese momento me abrí los ojos. Se enamoró. Porque es que la obra en mi casa, la teatralidad salió de los juegos. Salía de los juegos con mis hermanos. Entonces yo ponía las cortinas sin saber mucho de teatro ni nada. Ponía las cortinas, armaba lo que yo quería, buscaba en las enciclopedias. Tú no sabes, nene, lo que es enciclopedia. Y entonces buscaba las partes ahí. Dios mío, yo me siento tan mal que yo diga que mi generación es la de ChatGPT. Ay, Dios mío, señor. Sí, pero bueno, yo buscaba en la enciclopedia y entonces habían extractos de obras de teatro. Eso yo me lo aprendía y venía con mi hermana, que bendita la tenía como marioneta. Y vas a decir esto y vas a hacer aquello. Y entonces ya yo estaba dirigiendo, actuando con ella y con mis hermanos y bailando y cantando. Y entonces de ahí es que mi papá ve esa urgencia, esa necesidad, ¿verdad? De esa curiosidad de mi parte. Y entonces me expone, y en la escuela pues empiezo también a tomar clases de teatro. Así que no hay un momento específico, pero nació del juego. Ahora que dices eso de las enciclopedias, una de las cosas que agradezco mucho de la Universidad de Puerto Rico, yo estoy a punto de terminar mi bachillerato, es que hay profesores que todavía apuestan a que vayamos a la Lázaro, a que busquemos en libros, y yo eso lo agradezco mucho. En la UPI, en el segundo piso, no sé si recuerdas la colección puertorriqueña, hemeroteca, que son esos rollos. Y yo agradezco mucho que todavía exista, ¿verdad?, profesores que apuesten a volver al libro. Yo creo que el libro es una experiencia desde abrirlo, desde la portada, desde pasar la página. Y yo pienso que la educación, no podemos perder eso, Yamari. No, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Recién, ya después de mayorcita, hice mi maestría en literatura puertorriqueña. Casualmente fui al segundo piso de la Lázaro a terminar mi tesis y todo mi revolú. Y tengo que decir que tuve un nuevo encuentro con el libro. Y yo creo que yo siempre le digo a mi hijo y a quien quiera que hablamos del tema de los libros, eso es una relación que, como cualquier otra, tú tienes que fomentarla, tú tienes que trabajarla, tienes que dedicarle el tiempo a esa habilidad, desarrollarla. Claro. Y todos tenemos esa capacidad. Así que enamorarse del libro. Yo te quiero contar algo, Yamaris. A ver. Es que yo te conozco desde que yo estoy en tercer grado. Yo te voy a explicar por qué. Ay, Dios mío. Yamaris protagonizó una teleserie, no sé si llamarle teleserie, Papi en Casa. ¡Claro! Papi en Casa, yo no me lo perdía. Yo creo que abriéndome aquí contigo, era un tema de familia. Uh-huh. Y en la serie pasan cosas que a mí de pequeño era una serie familiar, pero a mí de pequeño me llamaba mucho la atención. Yo los otros días le estaba diciendo a mi mamá, mami, yo no sé si tú te acuerdas cuando yo me obsesioné con el
teatro puertorriqueño en tercer grado. Las maestras decían que yo era un viejito en cuerpo de niño. Y yo le dije a mi mamá, en ese momento estaba Papi en Casa, yo me obsesioné con las novelas. Yo quería ser actor de novela. Y mi mamá con mucho sacrificio me matricula en unas clases de teatro en San Juan. Nosotros somos de Cabo, así que los sábados ella me llevaba a San Juan. Wow. Pero recuerdo Papi en Casa estando en tercer grado. Y tu sobrina se me sentaba al lado. Ay, Dios. Así que yo llegaba los lunes y yo le decía, yo no sé si Ariana se va a acordar de esto. Yo me acuerdo clarito. Yo le decía, Ariana, el episodio de hoy me encantó. Y era porque yo sabía que Ariana era la sobrina de Yamari Latorre. Éramos dos bebés, Yamari. Ay, Dios, qué emoción. Sí, qué y así que eso. te recuerdo exactamente desde que estoy en tercer grado. Y yo creo que hay un pueblo que te abraza. Ay, qué bello. Hay un pueblo que está bien orgulloso de ti. Gracias. Cuéntame gracias. de Papi en Casa. Una experiencia maravillosa y qué lindo que lo menciones. Poco he hablado en entrevistas de los proyectos familiares de sitcoms, porque siempre, ¿verdad? Vamos atrás con lo que cuenta este país y otros. Pero sí, yo trabajé en Cash y Amor, micasa.com, Qué familia, mi familia y Papi en Casa. Fueron 4 sitcoms familiares que añadieron tanto a mi vida y a mi carrera, de verdad fueron tan bonitos. Y Papi en Casa fue muy especial porque fue con mi compadre Jorge Castro, a quien amo, adoro y tenemos una complicidad muy especial cuando estamos actuando. Nos respetamos mucho, tenemos unos métodos y procesos creativos parecidos. Pues se dio en armonía con un grupo de trabajo extraordinario. Era tan cuidado y al mismo tiempo tan costoso que fue de estos proyectos que no pudo seguir por razones de presupuesto, pero la realidad es que fue hecho con cineastas. O sea, ahí estamos hablando de un equipo de trabajo extraordinario. Creo que hay una parte... Abdiel Colbert fue el director. Creo que hay una parte que el personaje que tú interpretas y el que interpreta a Jorge Castro se separan. Sí. Yo recuerdo. Sí, porque y discúlpame, es que la base era bien moderna, te tiene que haber llamado la atención porque es un padre que se tiene que quedar en casa porque pierde su trabajo y a ella la ascienden, que es todo lo contrario. Y a mí yo recuerdo que siendo un niño, vamos, que edad uno tiene en tercer grado, Anda, 8 años. Ajá. Y yo recuerdo que yo me sufrí esa separación y eso es bien bonito. Yo digo, estoy bien agradecido que tuve padres que me inculcaron eso de la televisión puertorriqueña. Qué lindo que lo digas y ojalá y todos los padres te escuchen, que es tan importante porque también el material que nosotros hacemos va a nuestras raíces, nuestra cultura, habla de lo que somos como puertorriqueños y es importante porque no lo vamos a encontrar del todo o todo el tiempo en Netflix o en otros, ¿verdad? En otros lugares. Y súper rapidito, mi hijo viendo Papi en Casa siendo más pequeño que tú, en aquel entonces, lo recuerdo como ahora, fue la primera vez que me vio besándome Ay, Dios mío, en un proyecto de televisión con Jorge, que él lo conocía, él le dice tío Jorge, y entonces cuando me vio besándome empezó a llorar y dijo, tú y papá se van a dejar. Ay, Dios mío. Y tuve, no, mi amor, y Dios mío, Yamari, y tuve que sentarlo y dialogar con él, ¿verdad? Nuevamente sobre lo que era mi profesión. Yo te quiero preguntar porque a mí me llamaba mucho la atención esa química que también tenías con esos dos, los que hacían de sus hijos, deben de estar súper grandes. Son manganzones, el otro día vi uno de ellos y me quedé, ay, Dios mío. Deben de estar súper grandes. Ya, ¿cómo fue esa experiencia de trabajar con unos nenes? Obviamente el teatro pues es un trabajo y son personajes, pero de trabajar con estos dos menores que hacías de su mamá, así que tenías que asumir algo de maternidad Sí, mucha gente le teme trabajar con niños porque es cuesta arriba, se trabaja, oye, estamos trabajando, es un trabajo donde se manejan las emociones, estamos bregando con niños que están apenas, conocen las propias, ¿verdad? A mí me encanta. Me encanta trabajar con niños, me encanta de alguna manera servirles de apoyo cuando están creciendo como actores. Así que en ese sentido hicimos clic inmediatamente con sus padres, que siempre estaban presentes, y con ellos también. Y hoy por hoy, cada vez que los veo en las redes sociales y demás, pues siempre nos escribimos o alguna notita. Y cuando los veo, ni los reconocía al principio. Yo, no, tú eres tú.
Hablemos de la serie de Nicky Jam. Ajá. Asumes un papel muy fuerte, que requiere de mucho trabajo actoral y también es un reto también porque el personaje principal es el actor de la serie, pero el de la vida real también. Así que él sentía, me imagino yo, que esa doble de recordar también mientras trabajaba, porque el teatro es una profesión, es un trabajo que requiere también de preparación. Sí. Dicho por él, para él fue bien difícil. Bien sanador, pero bien difícil. ¿Cómo fue ese proceso de darle vida a ese personaje para que la gente conozca de la mamá de Nicky Jam? Sí, fue un proceso bien bonito. Yo agradezco mucho ese proyecto porque llegó cuando María. Acababa de ocurrir el huracán María y yo me involucro en unas brigadas del humor que teníamos varios artistas, una iniciativa para ayudar a las distintas comunidades, y entonces me llega la notificación del director Arimaniel Cruz para una audición. Más adelante me dice, tienes un callback, y ya yo estaba en Orlando allá en diciembre con mi familia y le hago el callback. Y entonces ya empezamos a grabar el año siguiente, el 2018. Fue maravilloso para todos los puertorriqueños que estábamos allí, que acabábamos de pasar el huracán María. Wow. Donde nuestras esperanzas, nuestro corazón todo estaba trastocado, ¿verdad? Claro. Con todo esto que estaba sucediendo en nuestro país. Y la experiencia específicamente ya con Nicky Jam fue maravillosa, porque desde que estaba yo acá en Puerto Rico tuvimos comunicación. Él se prestó para hablar conmigo por teléfono y qué quieres saber, qué necesitas saber para desarrollar tu personaje. Conversamos y ya, cuando digo allá, porque viajamos a Colombia, a México, pues nos vimos, nos encontramos, y le agradeceré siempre que tuvo la apertura de conversar conmigo, de hablar desde su intimidad también. Desde su intimidad, de vulnerabilizarse frente a mí, de ponerme en contacto con su familia. Es una intimidad y una privacidad que yo siempre lo he valorado, ¿verdad? Valoro la mía, así que lo agradezco y valoro la de él y la respeto. Y pues en ese sentido, pues muy agradecida con todo este proyecto y con Arimaniel y con todos los involucrados, de verdad. Pero eso que dices es bien importante, Yamaris, porque el público muchas veces no sabe que previo a un proyecto hay una preparación de personaje, que es muy importante, porque uno se estudia. Uh-huh. ¿Cómo te preparas? ¿Cómo ese proceso de investigación? Porque el teatro recurre también a la investigación, de qué yo voy a estar interpretando. Cuéntame un poquito de cómo te preparas. Sí, en el caso de Nicky Jam, como era una pieza, fue bien complicado, porque 3 personas o dos actores interpretaban un mismo personaje en muchas ocasiones, porque había 3 Nicky Jam, incluyéndolo a él, y mi personaje también salía joven, que lo interpretaba Mariana Monclova. Entonces, eso crea un conflicto mayor en términos de estudio para poder sincronizar esas actuaciones y demás. Pero en lo que a mí respecta, para mí es bien importante leerme el trabajo muchas veces, tratar de entender bien de qué se trata, cuál es el mensaje que se quiere llevar, cuál es la narrativa, hablar con el director, que tuve la oportunidad de hacerlo. En el caso de la serie eran 2 directores, y ya entonces empaparme del personaje, y entonces ya luego pasar a una etapa de memoria y todo lo demás, ¿verdad? Pero para mí el estudio es bien importante, sea teatro, sea cine. En el cine estoy muy pendiente a la continuidad, en el teatro estoy muy pendiente a los detalles, que el mensaje llegue al último que pagó en la segunda fila allá abajo. Claro. Como en el cine, entonces todo lo contrario, que la técnica, ¿verdad? Siempre los actores puertorriqueños, que aquí no se hace tanto cine, pero se hace un cine extraordinario. Y tenemos que apoyar el cine de aquí. Totalmente. Y es algo que yo se lo digo a mi generación también, porque vamos, no pasa nada con la serie y
y los filmes de otro país, pero apoyar también lo de aquí, Yamari, es bien importante. Claro que sí, porque aquí se hacen unas cosas extraordinarias y entonces cada vez que nos llega una oportunidad de hacer algo en Fílmico, es una oportunidad de seguir creciendo en esa técnica de cine, así que me doy la oportunidad de cada vez pues trabajarla, así que yo me voy en brote, como dice uno, yo soy fiebrúa, como dice Jacobo Morales. ¿Recuerdas una escena de la serie de Nicky Jam que la recuerdas ya sea con mucho cariño o porque se te hizo muy fuerte? Sí, la escena que estoy de tú a tú precisamente con Nicky Jam, que se da ese encuentro y que ve la foto de uno de los hijos de Nicky y que la mamá no lo conocía. Te lo digo, mi emoción. La recuerdo y te voy a decir más. Ayer, en mi proceso, nosotros los comunicadores también tenemos que estudiar. En mi proceso de darte el honor que te mereces en esta entrevista. Ay, qué lindo, gracias. Hice repasar esa serie que la vi hace tiempo. La vi con mi hermana. Y recuerdo esa escena y ayer la vi. Ayer vi esa escena. Mira qué casualidad. Porque es una escena bien intensa. Sí, lo es. Es fuerte porque tienes un contacto visual con él que dice mucho. Y es una escena que me imagino que para él tuvo que haber sido bien difícil. Cuéntame un poquito de esa escena. Lo fue, él a última hora así como que quiso cambiar unas lineecitas y unas cosas y nos ajustamos a sus pedidos porque, claro, la historia es de él. Claro. Entonces, y fue bien bonito, hicimos una conexión bien linda. De hecho, recuerdo que yo practiqué mucho el fumar porque yo no fumo. Y entonces él me dice, oye, ¿tú fumas mucho? ¿Verdad? No, yo no fumo. ¡No! Fue como, ¡wow! Y yo, no, yo no fumo y qué sé yo, que estuvimos conversando con eso y él me dio las gracias y yo a él. Fue bonita porque teníamos que estar vulnerables los dos. Y entonces, pues fue bueno que él se haya prestado para eso. Y la cámara estaba bien pegadita, era todo bastante bien cine, así que para mí fue maravilloso. Para mí fue jugar y seguir aprendiendo, ¿verdad? Crecer en esto y con mucho respeto, ¿verdad? Poder interpretar esa madre de Nicky, sí. Claro que sí. Hablemos, me comentaste ahorita de tu maternidad, en el caso de Papi en Casa. ¿Cómo ha sido ese proceso que, verdad, tu hijo pues sepa que mamá es actriz? No debe ser explicárselo. Sí. Lo que hablamos de Papi en Casa, que te dio verla en esa escena con Jorge Castro. ¿Cómo ha sido ese proceso? Pues mira, ya él está acostumbrado. Ignacio tiene 17 años. Pero al principio... Te brillan los ojitos cuando hablas de Ignacio. Sí, imagínate, él... mi gran amor, uno de los amores de mi vida. Y mamá es mamá. Sí, de verdad que y no te puedo decir toda la maravilla que es para uno. No me canso de verlo crecer, de verlo desarrollarse. Y sí, ha sido bien interesante porque desde el principio yo me sentaba a conversar con él y demás, pero no lo podía llevar a todos los proyectos porque había proyectos muy fuertes en los que estaba involucrada cuando era pequeño. Pero ya, y fíjate que cuando nos sentamos a ver no sabía qué capítulo iba a salir y sale precisamente en el que me estaba besando Jorge Castro. Y que él, pues, pero a partir de ese momento, pues se dio la conversación. Ha sido bien maravilloso porque mi hijo es artista plástico. No sé si finalmente se dedique a eso, pero lo tiene, al igual que mi papá, y tiene esa sensibilidad. Y yo creo que la comunicación y la conversación y exponerlo siempre al arte, de alguna manera lo ha hecho un ser humano bien sensible. Y estoy seguro que Ignacio cuenta con el apoyo de mamá. Siempre, sí. Yamaris, el público te ama. Yo lo veo, estás en la televisión, estás en la calle. A mí, te lo digo sinceramente, que cuando veo que te regalan cositas... Sí. Cuando veo que te lo disfrutas también. Sí. Cuéntame de asumir las comunicaciones estando en la calle, porque cuando uno está en la calle, uno está expuesto al cariño del público. Sí. Cuéntame esa etapa como comunicadora. Sí,
Mira, para mí comunicar tiene que ver con la actuación, ¿verdad? Van de la mano. Van de la mano y en otros momentos lo he mencionado. ¿Por qué? Porque es una manera de comunicar, de contar historias, de crear empatía con otros seres humanos, que es lo que hacemos con nuestros personajes. Y estas oportunidades que he tenido últimamente de compartir nuevamente, porque ya lo había hecho en el pasado, con la gente en la calle es maravillosa, porque te enteras de las historias. Te aman, Yamaris, te aman. Y yo a ellos, de verdad, porque para mí, estar con la gente, con mi pueblo, con mi país, escuchar sus historias. Me pasó el otro día que con una señora había sido estudiante de mi papá y las dos nos echamos a llorar. Wow. Y empezamos a llorar, mi papá que en paz descanse, y me monté al carro llorando, pero de agradecimiento de tener la oportunidad de poder compartir con la gente y conversar con ellos, no desde jerarquías distintas, sino todos somos iguales, nos escuchamos, tu historia vale tanto como la mía, y me he enterado de historias extraordinarias. Sí, y es que tiene una energía, y te lo digo no porque te tenga de frente, una energía que abraza. Y yo creo que eso es bien importante porque haces al público parte de ti. Gracias. Yo, en mi proceso, ¿verdad? De verte en la calle, de verte actuando, te pregunto, ¿te ves actuando internacional? ¿Te ves exponiéndote? Yo viví en Madrid. El teatro de allá es espectacular. De verdad que sí. Yo todavía no supero una obra que yo vi por allá. Cuéntame, ¿estás en ese proceso? Mira, si tú supieras, gracias por preguntarme eso. Es que te lo mereces, te mereces todo el éxito del mundo. Muchas gracias. Yo siento que en Puerto Rico hay tanto talento que hay que exportar, de verdad, y tengo tantos compañeros talentosos. Hablaba el otro día con mi hijo precisamente esto, porque yo elegí en algún momento dado quedarme y elegí la familia. Y no me arrepiento, He tenido una vida hermosa, maravillosa aquí en mi país. Lo digo y obviamente se me quiebra la voz porque realmente he tenido una vida de la que me siento agradecida. Ahora, que si quiero hacer otras cosas, pues sí, mira, ya el nene está más grande, ya tengo oportunidad entonces de tal vez hacer otras cosas y no quizás empezar de cero en otro país, pero sí compartir mi trabajo, mi talento, sea teatro o sea a través de alguna serie o lo que sea. Yo estoy ya ahora más preparada para hacerlo, así que sí, me gustaría enfocarme bastante en el cine. Muy bien. Tengo mucho interés de seguir creciendo en esa técnica. Y ya para concluir, ¿con qué actriz o actor no has tenido la oportunidad, ya sea de aquí o internacional, y tú dices, yo quisiera trabajar con él o con ella? Bueno, Meryl Streep, pero... Bueno, ya me dijiste aquí internacional. Oye. Bueno, nos tiramos. Claro. Meryl Streep, ¿verdad? Pero tantos actores y actrices que yo veo que digo, wow, qué maravilla, qué maravilla. Y sí, fíjate, de Puerto Rico... Te podría mencionar demasiado. Ahora mismo no me viene uno, le entrevisté el otro día, por ejemplo, a Israel Lugo, y le digo, Israel, hace demasiado que tú y yo no trabajamos juntos, y me pasa con Modesto Lacén, que hace muchísimos años que no he trabajado con él, y ciertamente no he trabajado con muchos de mis compañeros, que parece mentira, ¿verdad? Me gustaría trabajar con todos y todas, porque, y sobre todo los de las nuevas generaciones, porque en Puerto Rico hay tanto talento del cual aprender. Claro. Y yo creo en esa retroalimentación, yo creo en el crecimiento en equipo. Y aportamos también al país cuando trabajamos con gente. Definitivamente. Así que espero que se me dé en el futuro. Yamaris, te doy las gracias. Yo estoy bien contento de haber tenido esta conversación contigo. Te deseo todo el éxito del mundo. Gracias. Hay un pueblo que te quiere, hay un pueblo que te respeta, hay un pueblo que está muy orgulloso de ti. Se ve en la calle, Yamaris, se ve en tu trabajo. Y yo sé que... Es una gran responsabilidad, muchacho. Yo sé que seguirás creciendo porque te lo mereces.
Agradecida a ti, agradecida al público siempre por su cariño, lo respeto, eso no sabes cuánto lo respeto y lo agradezco. Y te deseo lo mejor en este podcast. Estás empezando hoy, eres maravilloso, eres talentoso. Gracias. Y estoy bien segura que tienes mucho que aportar a nuestro país, a las comunicaciones. Gracias. Adelante. Gracias. Bueno, familia, hemos llegado al fin de este primer episodio que empezamos de maravilla. No olvides suscribirte ahí en el canal de YouTube de GW5. Ahí tú le vas a dar a la campanita, le vas a dar like, vas a ir a la sección de podcast y ahí vas a encontrar el mío Hablando con Luis Miguel. También me puedes encontrar en las redes sociales como @luismi.pr_. Si estás interesado en auspiciar este espacio, te puedes comunicar con GW5 al 787-221-9530. Está en pantalla junto al correo electrónico y la página web. Gracias, corillo, y será hasta la próxima.